Ya, entonces, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la segunda Conferencia Internacional de la Red Feminista de Ciencias Sociales. Este es un espacio al que quisimos dar continuidad. Hay una segunda versión. El año pasado la red organizó una conferencia internacional eh, con el nombre de Construyendo una Academia Feminista, en torno a la pregunta de cómo es posible y cómo se ve, cómo es hacerse la pregunta por una academia feminista desde las distintas veredas, digamos, de las ciencias sociales, desde el activismo y desde la academia. Y en esta segunda versión nos sentimos, bueno, muy inspiradas por la gratificante experiencia de esa conferencia, y con el ánimo de dar continuidad, ¿cierto? Pero a la vez respondiendo a un escenario diferente, digamos, de este año, que nos ha llamado a poner la mirada sobre distintas situaciones de crisis política, institucional, que ha tocado de distintas maneras también a la academia y al activismo y a los feminismos. Estamos pensando en, bueno, uno podría elegir, digamos, un montón de escenarios, pero los que a nosotras nos llamaron y nos interpelaron, digamos, más directamente fueron, en primer término, ¿cierto? La situación de precariedad, la que está afectando a las colegas en Argentina, en la construcción de conocimiento y la educación pública particularmente. Eh, pero también, ¿cierto? Bueno, se cumplió ya poco más de un año desde los ataques sobre Gaza, ¿cierto? Que han resultado en una masacre, en una crisis humanitaria, en un genocidio, digamos, de escala inédita, ¿cierto?, para nuestra experiencia contemporánea, lo que también ha movilizado a las organizaciones y ha tensionado, ¿cierto?, el lugar de trabajo de quienes hacemos ciencias sociales. Em, y por otro lado, ¿cierto? Nosotros aquí en particular en Chile estamos ya conmemorando 5 años de un proceso de revuelta popular, ¿cierto? El llamado estallido, que puso también en tensión eh, la institucionalidad y el orden político y de la sociedad, ¿cierto? Y entonces, en función de eso, decidimos hacer esta segunda conferencia como una conversación, una nueva como activación de esta red para conversar sobre distintas cosas preguntas que nos estábamos haciendo nosotras también, ¿no? Dentro de la red. Bueno, ¿cuál es el lugar de las ciencias sociales ante estos escenarios de legitimación de violencia? Em, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué experiencias tenemos? ¿Qué experiencias conocemos? ¿Qué contribuciones se hacen? Y también, ¿cierto? Volver a poner la mirada sobre el trabajo del activismo, ¿no? El activismo de los feminismos y de las ciencias sociales en estos escenarios. Para eso entonces hicimos una convocatoria y esta convocatoria tuvo una respuesta muy rica. Recibimos muchos trabajos interesados en participar de este diálogo, eh, y en función de eso estructuramos una jornada, ¿cierto?, que comienza ahora y llega hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Tenemos un panel inaugural que viene a continuación y luego dos bloques de conversación. Vamos a tener un receso de almuerzo y un último bloque y cierre. Em, Pueden ir dejando sus preguntas y sus comentarios quienes están conectadas a la conferencia, quienes están inscritas a la conferencia por Zoom, pueden ir dejándolas en el chat. Nosotras vamos a ir recogiendo esas preguntas y tratar de dar respuesta en la conversación, pero
probablemente no se va a poder dar respuesta a cada una y en ese caso vamos a dejarlas registradas de todas maneras para continuar un diálogo en nuestro correo de la red. Por otro lado, están las personas que están conectadas en YouTube ahora. También pueden dejar sus comentarios y preguntas de todas las presentaciones y las vamos a ir recogiendo por ahí también. Eso por mi parte, como coordinación, parte del equipo de coordinación de la red, les agradezco mucho conectarse y participar en los distintos momentos de esta jornada y le doy la bienvenida entonces el pase a mi colega Roxana Chapa que nos va a introducir en el panel inaugural. Y Bien. sí, perdón la interrupción, pero antes de empezar el panel inaugural, parece que tenemos algunos problemas del en vivo. No estamos transmitiendo todavía en YouTube. Hay que revisar, ojalá revisar eso antes de empezar el panel inaugural. Según YouTube está público, yo lo puedo ver. A ver si intentan de nuevo. A mí no me aparece aún. Solo por clarificar, yo estoy en el canal de la Red Feminista y no veo. Tampoco aparece y ya disculpen, me están informando que igual no lo pueden ver. A Sí, mí a sí mí me tampoco, aparece. a mí me aparece en el link, pero no en el canal de la red feminista. Yo me conecté al link que mandaron de YouTube y ahí sí lo puedo ver. Ah, claro. Sí. Ahora sí. Sí, a mí me aparece ahora. Todavía no me aparece en el teléfono, pero me aparece en el computador. Así que yo creo que ahora sí podemos empezar. Perfecto. Bueno, cosas logísticas, técnicas, qué bueno que estamos aquí. Muy, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Es realmente una alegría poder estar en esta conversación sobre solidaridades para resistir en un momento en que, como decía Isidora, son múltiples las crisis que nos están afectando. Y una pregunta para quienes nos sentimos identificados con esta filosofía feminista, con esta epistemología, con esta em, aspiración de justicia que nos inspira los saberes feministas, las formas de hacer feminista, es una pregunta permanente. ¿Cómo respondemos de manera em, a la altura de las crisis que tenemos? Y desde los espacios en los cuales trabajamos, gran parte de las personas que participamos de esta red feminista de ciencias sociales, trabajamos en espacios donde se produce conocimiento, donde se enseña, donde se articulan redes, donde se hace relaciones con la comunidad, y esos espacios están muy cooptados por lógicas neoliberales, por lógicas de mercado que de repente nos colocan agendas, eh, agendas muy restringidas por una gran lista de pendientes donde esos deseos de poder estar presentes se hace más difícil. Por eso la pregunta y la interpelación, solidaridades para resistir en un momento en que el mundo en distintas magnitudes está enfrentando múltiples crisis. Y solidaridad es algo muy importante y un concepto central de poder articular. No estamos hablando de que de repente uno se podría confundir, ¿no? De actividades de caridad, no, estamos hablando de solidaridad, de procesos de empatía, de articulación que tratan de apoyar y de generar articulaciones, una web de soporte para poder resistir a estas crisis que nos están afectando. Tenemos un panel de lujo muy, muy honrada por
las compañeras que se unen hoy día en esta conversación. Voy a partir presentándolas. Tengo el honor de presentar en primer lugar a Lorena Zambrano, quien es integrante y líder de la Asamblea Pro Migrantes de Tarapacá, una región del norte de Chile. Esta organización fue formada en el año 2012 y se dedica al trabajo en materia de derechos humanos de la población migrante y no migrante en las dimensiones de igualdad de género, niñas, niños y adolescentes, educación y cultura bajo un enfoque comunitario, antropológico y sociológico. Desde este espacio, Lorena ha actuado en diversos frentes en el ámbito de las problemáticas que afectan a las comunidades migrantes en el norte de Chile, realizando trabajos territoriales y participativos con las personas y su familia. En sus permanentes intervenciones públicas, Lorena ha denunciado ante la sociedad civil, la opinión pública y los medios de comunicación los diversos actos de racismo y xenofobia que ha sido testigo en el territorio, instando a las autoridades a cumplir con sus funciones de garantía de los derechos humanos, haciendo ver cómo, entre otros factores, el centralismo y la falta de autonomía y decisión de las regiones ha profundizado a su juicio la situación de vulnerabilidad de la población migrante. El año 2022, Lorena fue nominada al Premio de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Es un honor tenerte con nosotros, Lorena. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengo también el placer y honor de presentar a mi colega Karen Gramático, quien es profesora de enseñanza media y superior en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en investigación por la Universidad de San Andrés y doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de estudios de género. Lorena también es miembro del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de los libros Mujeres Montoneras, una historia de la agrupación Evita, 1973 y 1974, publicado el año 2011, y también de la obra Cuando el feminismo era mala palabra, algunas experiencias del feminismo porteño, escrito junto con Mónica Taducci y Catalina Treviscache. Y su último libro, Dramas Feministas del Sur, editado con Débora de Antonio y Catalina Trevisache también en el año 2022, entre otras múltiples publicaciones. Karen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros desde el país hermano de Argentina. Y también un placer y honor de invitar a colega coinspiradora aquí de terreno, Carolina Stefoni, quien es socióloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en estudios culturales en la Universidad de Birmingham en Inglaterra y doctora en sociología en la Universidad de Alberto Hurtado. Carolina es actualmente profesora titular de la Universidad de Tarapacá, directora del doctorado de Ciencias Sociales de la misma institución y también investigadora asociada al Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, COES. Carolina actualmente lidera un proyecto llamado Rutas y Trayectoria de Migrantes Venezolanos a lo largo de América del Sur y es investigadora también de otros múltiples proyectos que conectan a la comunidad migrante. Muchísimas gracias, Karin, Lorena y Carolina, por acompañarnos hoy día para hablar de este tema tan sentido que está al centro de su trabajo sobre solidaridades para resistir. Y la primera pregunta y el formato de este espacio consiste en compartir algunas preguntas con cada una de nuestras expositoras. Estas preguntas ya se las enviamos de manera anticipada, pero la idea es que se genere un diálogo y vamos a darnos alrededor de 3 a 5 minutos para responder a estas preguntas y después una segunda ronda de interpelaciones entre ustedes. Y la primera invitación está inspirada por lo que nos dicen los movimientos feministas. Recordar que estas nos llevan en su origen y en su trayectoria, nos muestran la pugna y la resistencia frente a contextos que ejercen diversas violencias. El resurgimiento de los discursos de odio en espacios de poder y la naturalización de las violencias de Estado, por ejemplo, los populismos de extrema derecha, el genocidio en Gaza, y la normalización de los discursos racistas, nos interpelan a quienes nos sentimos identificadas con el feminismo, a quienes somos feministas. Y esto no solamente en términos humanitarios, sino también específicamente feministas. Entonces les queremos preguntar, ¿qué saberes
y prácticas feministas han recordado, revisitado, experimentado o simplemente observado que puedan contribuir a resistir y a abrir caminos posibles ante violencias como las que hemos descrito? No sé, ¿quién quiere partir? ¿Carolina? Sí. Hola, bueno, muy buenos días, muy agradecida de esta invitación, muy contenta de estar en este espacio, de compartir con tantas colegas, amigas, gente más que está trabajando, investigando estos temas y con una sensibilidad enorme, ¿no? De cómo conectar estos saberes con lo que está pasando en el mundo. Sobre la pregunta que planteabas, Roxana, me parece que si hay algo que nos enseña estos últimos años, ¿no? De las movilizaciones feministas y de los avances que ha habido en la agenda de género en términos políticos, en términos sociales, y en particular en la academia, es la importancia del escuchar la historia, ¿no? De las mujeres, los relatos, las trayectorias, las vidas, las experiencias. Porque en ese escuchar se produce algo que es fundamental en el fondo para construir también como el sujeto político, ¿no? Que es el reconocimiento de la historia, de esas violencias que se viven y que muchas veces uno piensa que son individuales, pero no, son colectivas y son estructurales. Entonces, en esa escucha se permite, se manifiesta de alguna manera o es posible generar estos espacios de reconocimiento. Y en la medida en que nos vamos reconociendo de que esto, que no es una, somos todas, logramos conectarnos también desde otros ámbitos, ¿no? No desde lo racional, no desde lo teórico, sino también desde la experiencia cotidiana, desde las emociones, desde la frustración, la rabia, pero también la esperanza, el compromiso. Y me parece que es desde ahí, desde esos lugares que movilizan este tipo de emociones, es donde hemos ido construyendo, ¿no? Este actor, este sujeto, sujeta social, que permite plantear un compromiso político en torno a esta temática. Entonces, hay un aprendizaje ahí que hemos recorrido y que es fundamental, me parece, para enfrentar las violencias que hoy día estamos viendo. Ahora, sobre cómo llegamos desde ahí a temas tan espantosos como lo que está sucediendo en Gaza, me parece que requiere otro tipo de reflexión, ¿no? Hoy día lo que vemos en Gaza excede todos los niveles, o sea, excede la comprensión incluso de violencia que hemos tenido y que hemos manejado. Em, y es difícil incluso verlo, ¿no? O sea, apela a cosas que son demasiado fuertes y que uno entiende, ¿no? Como una destrucción total también de lo humano. Pero también quisiera rescatar en esa experiencia horrible alguna enseñanza, ¿no? Que tiene que ver con cómo se llega hasta ahí. O sea, cómo se llega a esos niveles de violencia. Y uno hace el recorrido un poco hacia atrás, ¿no? De cómo los discursos de odio que vienen produciéndose desde el gobierno, desde ámbitos políticos, ¿no? Desde actores claves hacia el mundo árabe, hacia la comunidad palestina, se instalan fuertemente en la sociedad, o sea, y permean completamente desde la educación en las escuelas, en las calles, ¿no? La idea de este otro que es que no solamente es una amenaza, sino que es alguien que incluso tiene una categoría de humanidad como inferior. Entonces, todo eso se ha venido construyendo y larvando durante mucho tiempo y es lo que nos explica hoy día los niveles de violencia que vemos a través de la televisión, de las redes, etcétera. Entonces, eso nos tiene que poner alertas en el fondo de que ese resultado es producto de algo que se largó durante mucho tiempo y entonces los distintos discursos de odios que hay hoy día en el mundo nos pueden llevar también hacia ese camino. Entonces es necesario poner freno mucho antes, ¿no? Porque después que se desatan estos niveles de violencia, me parece que se hace virtualmente imposible, o sea, a no ser de que haya una presión internacional gigante, pero incluso la hemos visto, no demasiado grande, pero ha habido presión, pero tampoco se detiene. Entonces, estar alertas a poder frenar este tipo de violencia mucho antes de que se produzcan. Gracias, Carolina. Karen. Sí. Acá estoy. Bueno, aprovecho a un saludo general para todas, para todes, para todos. Quiero agradecerle en nombre de Roxana a todas las compañeras de la red la invitación.
Son estas cosas que en las circunstancias en las que estamos atravesando en la Argentina, este tipo de encuentros como que al menos a mí me permiten respirar. No sé si ustedes saben, pero el ámbito universitario, en las universidades públicas nacionales de la Argentina, estamos atravesando un momento muy difícil. Hoy me levanté a la mañana temprano y escuchaba las noticias y están casi todas las universidades públicas nacionales tomadas a raíz del veto presidencial contra la ley que planteaba un financiamiento para las universidades. Entonces, me viene bárbaro estar acá y escuchar y compartir, porque bueno, yo imagino que de esta conversación también me llevaré experiencias para trasladar y discutir con las compañeras en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que es donde trabajo desde el año 2011, que es una universidad nuevita del conurbano, el tercer cordón del conurbano, una zona bastante desfavorecida en términos socioeconómicos y que sin embargo, desde que abrió sus puertas, eh, miles y miles de estudiantes se inscriben y a pesar de las dificultades siguen avanzando. Hoy tenemos que escuchar aquí en Argentina de personas que nunca pisaron una universidad pública, que nunca se levantaron temprano para ir a trabajar y tuvieron que soportar un jefe, hablar y decir que la universidad es para los ricos, que los pobres están sosteniendo la universidad. En mi caso, mi abuelo materno fue una persona analfabeta. Mis abuelas aprendieron a leer y a escribir y mis padres terminaron la escuela primaria, eh, y yo soy la primera generación universitaria, doctora, y tengo dos hijos que estudian, que van a la facultad, uno está terminando la escuela secundaria. Entonces es un momento muy difícil el que estamos atravesando. Y ni que hablar si además eh, como profe universitaria y como opción, hemos decidido mirar, en este caso yo el pasado, desde una perspectiva de género y una lectura feminista, entonces la cosa está realmente complicada. Pero bueno, creo que la pregunta que vos nos hacías, Roxana, y un poco retomando esto que decía Carolina al principio de la escucha y de la escucha de las historias, voy hacia el pasado. En la UNAG estamos con un grupo de estudiantes y profesoras investigando sobre las conexiones transnacionales del activismo argentino, chileno y uruguayo durante la década del 80, y ahí tenemos una hipótesis de trabajo que dice que las feministas cumplieron un papel decisivo en la construcción de esa sociedad democrática. Partimos como de esa idea de las feministas como constructoras de democracia, también pensando que esas conexiones transnacionales fortalecieron a los activismos locales, pero a su vez cimentaron esta construcción de un feminismo latinoamericano. Entonces, un poco pensando en la pregunta que nos hacen las compañeras de la red, eh, revisaba un poco ese activismo, sobre todo argentino, de esos años 80, y yo creo que hay 4 aspectos que tenemos ahí disponibles para reapropiarnos, resignificarlos, pero que tiene que ver con la imaginación, la creatividad, el encuentro y la calle, ¿no? Cuando digo imaginación, yo creo que lo que mejor resume esta imaginación feminista es la frase que acuñaron las activistas chilenas cuando dijeron democracia en el país y en la casa, y sobre todo enunciada por activistas chilenas donde la democracia en el 80 estaba como muy alejada.
Y esa frase, democracia en el país y en la casa, yo creo que ha sido, siempre lo digo así, el santo y seña de los activismos del Cono Sur en los 80, y fue la manera en que las activistas se metieron en la discusión, sobre todo en Argentina, de esos 80, cuando la democracia en la Argentina, ustedes saben, la dictadura estuvo desde el año 76 hasta el 83, y digo, en esos años de transición, que son distintos para las chilenas cuando hablan de transición, pero para Argentina son esos años que van desde la derrota de la Guerra de Malvinas hasta el año 85, donde se estaban discutiendo los contenidos de la democracia, y las feministas, que eran una minoría, no vamos a pensar, digo, esto de la marea verde, todo lo que vimos de 2015, digo, era un grupo minoritario, pero muy intenso, muy dispuesto a dar la discusión, y creo que con su acción lo que hicieron fueron ampliar los límites de esa democracia, ¿no? En cuanto a la creatividad, menciono solo una cosita, una experiencia de unas activistas argentinas del Lugar de Mujer, que cuando todavía el Parlamento en la Argentina no existía, porque todavía no había democracia, ellas inventaron un taller de propuestas al Parlamento, ¿no? Y además cuando abrió el Parlamento en la Argentina, tengo acá el datito, me pongo así cuantitativa, pero desde en una Cámara de Diputados que tenía 254 bancas, solo el 4% lo ocuparon las mujeres, y de una Cámara de Senadores que en ese momento tenía 46 bancas, solo 3 mujeres había. Entonces, estas feministas del Lugar de Mujer están pensando, se armaron como una suerte de parlamento paralelo, porque sabían que iba a costar mucho, que ese parlamento que iba a venir, que todavía no estaba, bueno, cómo llevar adelante propuestas para que de verdad las mujeres se convirtieran en ciudadanas de primera, ¿no? Imaginación, creatividad, encuentro. Digo, acaba de celebrarse en la Argentina este fin de semana el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y de las Diversidades, y esto empezó en 1986 en la Argentina. Y quiero decir, ¿de dónde sale la idea? Me estoy adelantando a las preguntas que nos acercaron las compañeras y la cuestión de lo transnacional, pero este Encuentro Nacional de Mujeres, que es uno de los eventos más potentes de los activismos, donde se piensan cosas, lo traen mujeres que habían ido, por un lado, al foro de Nairobi en el año 85, en la tercera conferencia mundial de la mujer. Está la conferencia oficial y hay un paralelo, donde van las activistas a hacer como su propia discusión. Y otras habían ido al tercer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bertioga en el año 85, y ahí como que esas ideas que trajeron lanzaron la idea de armar este encuentro, al comienzo se llamó así, Encuentro Nacional de Mujeres. Y el último punto que yo rescato digamos, de esas experiencias tiene que ver con la calle. Aunque eran poquitas, salieron a la calle. Y salieron a la calle cuando todavía la dictadura estaba... es cierto que estamos hablando del año 84-83, donde ya el régimen militar como que había aflojado un poco sus cadenas, pero seguían estando en el poder, y ellas salieron a la calle para hablar con las personas y, por ejemplo, contarles de la patria potestad, de la necesidad de que el ejercicio de la patria potestad sea compartido entre padres y madres y no solo sea una atribución, un privilegio de los varones. Salieron a la calle para denunciar el intento de violación y muerte de una joven y armaron un tribunal
contra la violencia de la mujer y salieron a la calle a plantear ese tema en el año 83. Digo, pienso en hoy y creo que necesitamos de mucha imaginación porque la adversidad es muy grande, es muy grande. Yo creo, hablo por mí, digo, yo todavía creo que estoy bajo un efecto de shock que no sé bien por dónde ir. Eh, por suerte los estudiantes están más power, digo, en ese sentido ya me alegra que ellos estén tomando la posta y las decisiones. Pero está complicado, ¿no? Yo pensaba en la calle, ¿no? No podemos prescindir de la calle, pero también cómo nos cuidamos para estar en la calle, ¿no? Yo creo que era un gran desafío este último encuentro nacional, plurinacional de mujeres y las diversidades, porque es el primero que se hizo digamos, en la gestión del presidente de extrema derecha que tenemos, entonces, pero por suerte salió bien y escuchaba algunos relatos de compañeras que pudieron ir y que hablaban de cómo también las mujeres que fueron al encuentro engancharon rápidamente ahí un mismo tono con la gente de Jujuy, una provincia del norte de Argentina. Así que bueno, en principio yo lo que digo es que las activistas feministas de los 80, que son mis amigas ahora en el camino de la investigación, eh, me enseñan de imaginación, creatividad, encuentro y calle. Gracias, Karin, por esa experiencia. Quiero invitar ahora a Lorena, que probablemente Lorena tiene muchos insights respecto a esa articulación desde la calle. Lorena, muchas gracias por estar aquí. Y una pregunta tan difícil, porque justamente hablábamos con compañeras de esto, ¿no? Como proceso histórico, hablando de la historia del, del activismo migrante, ¿no? Y cómo luchamos para resistir este gobierno opresor de distintos gobiernos, que a pesar que lo llaman democrático, para nosotros sigue aplastando, ¿no? Y cómo de una u otra forma en este imaginario de creer que en este gobierno iba a ser distinto para la migración, estamos viendo que en vez de cambiar todo ha empeorado, ¿no? La participación ciudadana hoy día está dado como un eje de tildismo, más no un cambio de una consecuencia de una respuesta que tú entregas, ¿no? Como esta negociación que debiera haber en cuanto a la migración, ¿no? No es el ganar o perder, sino qué es lo que realmente es conveniente para las migraciones. Entendiendo también que el contexto regional, la mayoría somos mujeres las que migramos, y esa lucha de migrar te hace ser activista, unas obligadas, ¿cierto? Por la defensa, otras porque nacemos chicharras, como dice el chiste, y vamos a seguir cantando, y otras porque el sistema te adhiere a no estar sola, ¿no? Entonces, ¿cómo dividimos o cómo englobalizamos estos activismos, ¿no? Y cómo desde la resistencia, las cuerpas también nos hacen sobrevivir, ¿no? Al clasismo, al racismo, al hipersexualismo, dentro de estas luchas de poderes también, ¿no? De estos grupos feministas también, porque también hay luchas de poderes, ¿no? Y cómo de una u otra forma hemos sobrevivido, al menos en épocas o contextos duros, ¿no? En la migración, desde el año 2019 que yo llegué, la resistencia era de las mujeres negras afrocolombianas, ¿no? Por dejar de ser tildadas como eje de prostitución y de trato y tráfico. Reapunta en el 2012 también con las mujeres bolivianas, ¿no? Victimizadas, estigmatizadas también y caracterizadas como mulas, ¿no? No como personas también que pueden venir estos cuerpos a transformar otro espacio, ¿no?
Y por otro lado, este nuevo resurgimiento de la mal llamada ola migratoria, así casi que desabordada la imaginación de esta población venezolana, ¿no? Y en donde el activismo nuevamente se reúne en masa desde distintos estratos sociales, desde la academia, desde las personas comunes y corrientes, y donde este activismo forma una bola que seguimos sobreviviendo, nos llamamos la resistencia, y este grupo de organizaciones, que en su gran mayoría somos mujeres, seguimos resistiendo, y se forman las ayudas, y se vuelve a realzar lo que en Chile ha vivido por muchos años, las ollas comunes, que es un eje de resistencia, donde también las migrantes hacemos parte, y donde que a pesar se ve que las ollas comunes vienen de la época de la salitrera, ¿cierto? En crisis como del 73 de Chile, eh, resurge de nuevo en estos apogeos, ¿no es cierto? Y se instalan en, en lugares estratégicos como las tomas y campamentos, que aún siguen o seguimos siendo mujeres resistiendo para estos procesos, ¿no? Y como de otro lado se comienzan a subdividir grupos feministas, migrantes, por sus propias luchas, como la afrodescendencia, el indigenismo, en mi caso indígena afro, ¿cierto? No reconocida, y dentro también de las maternidades, culturalizadas, culpabilizadas, criminalizadas, ¿cierto? Estereotipadas también puede ser, ¿cierto? Y cómo esos activismos a la final llegamos a la reflexión otro día, eh, cómo nos olvidamos del yo. O sea, hasta ahora nadie ha hecho un proceso de salud mental con nosotras. Entonces, imagínense en lo que es no parar para las mujeres migrantes, en una lucha de simplemente de reconocer que somos mujeres que ocupamos los espacios, ni siquiera categorizadas como hoy en día estamos, ¿no? En este de la migración y el chilenismo, qué es ser chileno, qué es ser migrante, y no simplemente las mujeres que estamos en los territorios, ¿no? Entonces, como también estos activismos vamos de una u otra forma haciendo nuestras luchas de poderes, y a pesar de que somos, al menos desde nuestra organización, políticos, no apolíticos, porque igual todo es política, aguantamos. En este caso, como activista, hago parte del Consejo del Servicio Nacional de Migraciones, con una lucha muy importante desde el norte, y lo difícil que es también empoderarse en estos espacios muy patriarcales y dominantes, y un activista en medio de esto, encima más por la pelea de una lucha migrante constante, ¿no? Entonces, podríamos decir que ante una mirada más global, o más regional, o más de país, el activismo migrante ha ido surgiendo de a poco, ha ido evolucionando también mentalmente, y no entendiendo que, o mejorando, que el activismo hoy en día también es una época de estudio, ¿no? Para que de una u otra forma esta transformación de esta memoria colectiva que nos ve como personas revolucionarias que no estudian, no hacen por ejercer, sino que son personas que están cansadas de lavar platos, porque eso es lo que hemos escuchado, cansados de una lucha de dejar de ser lo que son, y que no tenemos derecho a crecer dentro de nosotros, ¿no? Y así que nosotros también hemos comenzado a prepararnos. Yo soy estudiante del 4º año de trabajo social, de servicio social, y esto también me ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas personas que hoy día me rodean, y dar la esperanza también que hay un futuro mejor dentro de este espacio muy, muy acotado, ¿no? Como los activos. Por eso entendemos que para nosotros las luchas constantes de una revolución de derecho parte desde las maternidades, ¿cierto? Desde las experiencias propias, pero también como de una u otra forma las personas que alrededor nuestro van cooperando, como desde la academia, que tenemos un trabajo muy importante y muy hermoso, y como estas académicas también se vuelven activistas y parte también de nosotros, nos da una esperanza de que no se trata de sensibilizar, empobrecer o vivir una cadena, sino que al contrario, de un trabajo y una lucha que ya tiene nombre, que ya tiene base, y que esto nos forma o nos da otro sentido más de una nueva evolución, eh, como eso. Gracias, Lorena. Ustedes han hablado de una de las respuestas, el activismo, es la calle, el encuentro, la imaginación. Algo que quisieran
comentar entre ustedes respecto a sus respuestas o agregar antes de pasar a la segunda pregunta? ¿No? Ya. Claramente las respuestas que ustedes señalaron, muy concretas, la posibilidad de escuchar, abrir esa capacidad de escuchar, estar sensible, em, volver a la calle, plantearse en esta imaginación, estas 4 estrategias que nos señalaba Karin y los ejemplos muy concretos que también nos daba Lorena, las preguntas respecto al autocuidado para poder estar en la calle. La segunda pregunta em, engloba y reconoce estas abrumadoras situaciones de violencia y nos dice, ¿qué sinergia podemos encontrar entre academia y activismo para que estos 2 contextos movilicen el trabajo de las ciencias sociales en función de combatir estas violencias? ¿Cómo podemos hacer que este espacio de la academia y los activismos potencien procesos, articulaciones para combatir estas violencias de manera más intencional? Ahora me gustaría cambiar el orden, no sé, Karin, parte tú y después le damos la palabra a Lorena y luego a Carolina. Bueno, em, hago una respuesta eh, que recupera un poco mi experiencia, digo. Yo creo que, digo, que recupera mi experiencia, pero creo que vale como para intentar otros, ¿no? Otras. Yo creo que hay 2 lugares donde se produce para mí una sinergia interesante entre la academia y el activismo. En mi caso, la universidad, ¿no? Eh, yo les contaba que trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que para mí obviamente es un espacio académico, pero también es un espacio militante. Eh, y esa militancia, digamos, ha permitido eh, que el feminismo tenga un lugar institucional. En ese punto, creo que sobre todo las docentes, el feminismo de la UNAC permite. No quiero ser, sonó así como muy de la docente, ¿no? Pero digo, hubo como un primer movimiento que vino de la mano de las docentes de armar un programa de estudios de género, que por suerte digo, la lucha fue mantener el programa como un programa de estudios, pero que haya una secretaría. Entonces ahora hay una Secretaría de Géneros, Derechos Humanos y Diversidad. Y eso, mirado institucionalmente, y cuando uno se tiene que sentar a discutir, no es lo mismo ir desde un programa que desde una secretaría, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que también tenemos, que al menos yo aprendí, ¿no? De cuáles son los lineamientos que te pone la institución universitaria para, ¿no? Y cómo vos podés sortear esos límites, cruzarlos, digo, pero los tenés que saber, ¿no? Entonces, ya tener una Secretaría de Géneros, Derechos Humanos y Diversidades cambia ahí un poco la cosa. Desde el programa de género se armó un protocolo de actuación contra las violencias de género. Gracias a la iniciativa estudiantil logramos un cambio en el reglamento electoral para garantizar la paridad en las listas. Se trabaja muchísimo con la ley Micaela, que es una ley que se sancionó en 2018, que exige capacitación obligatoria para todo el personal de la administración pública. Las universidades lo tomaron y lo llevaron. Y en el caso de la UNAC estamos trabajando para que haya una nunca me sale la palabra, curricularización de la perspectiva de género en los programas. Se hizo una guía de comunicación universitaria orientada hacia un lenguaje no excluyente y con perspectiva de género.
se armó un lactario, se creó un espacio que se llama Mónica Garnica en honor a una estudiante de la UNAG que fue víctima de femicidio. Su pareja la prendió fuego, era estudiante del Instituto de Salud, y se armó este espacio Mónica Garnica con el gremio estudiantil, con el gremio no docente y con el gremio docente, y ahí es un espacio donde se dan cursos, talleres y distintas actividades que buscan, digamos, esa reflexión en torno al género, la diversidad y los derechos humanos, ¿no? Entonces, digo, yo como profesora universitaria me parece que un lugar donde tengo que apostar es en mi lugar de trabajo, ¿no? Y la otra experiencia eh, que a mí también me convoca y donde se produce esa sinergia entre activismo y academia es la Asociación Argentina, es una asociación también jovencita, 2017 por ahí, que es la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y los Estudios de Género. Donde se mezcla esa cuestión de la producción de conocimiento, de armar red entre las investigadoras, investigadores, de armar red, pero también de ponernos en conexión con distintos activismos, ¿no? Digo, la asociación te da como una libertad, una maniobra que quizás todavía en el ámbito estrictamente universitario eso no sea posible. Y ahí desde la asociación, la IGMEG, la conocemos por su sigla AIMEG, media difícil, pero se han hecho cosas muy interesantes. Digo, en pandemia, que fue un momento duro, se armaba todos los jueves un encuentro virtual que era la Asamblea de Trabajadoras en tiempo de pandemia. Se activó mucho por la ley del aborto. Y en el último hubo un encuentro que organizó la red y ahí el eje estuvo, uno de los ejes fue la extrema derecha, pero el otro tenía que ver con las trabajadoras, ¿no? ¿Qué está pasando con el mundo del trabajo hoy en la Argentina? Y fue una experiencia power porque vinieron trabajadoras de la industria textil, dirigentes sindicales, y ahí se armó una cosa súper interesante. Así que desde mi lugar, creo que esos serían como los dos lugares donde en este momento yo estoy apostando, ¿no? La apuesta del- de la universidad. Nosotras tenemos esta frase de vamos por la segunda reforma universitaria, ¿no? Que es hacer universidades feministas, pero estamos en eso. Y el otro es la experiencia de la asociación, que me imagino que puede ser como parecida a la propuesta de ustedes de la red, pero ustedes ahí me contarán un poco más, ¿no? Gracias, Karin. La universidad como un espacio de transformación y la articulación más allá del espacio de la universidad, sí es mucho lo que queremos hacer. Lorena, me encantaría escuchar tu percepción. ¿Cómo puede esta academia con los activismos articular, particularmente en el ámbito de las ciencias sociales? Tú- Eh, y primero incentivándonos a seguir esta hermosa carrera. Yo siento que tengo ahí mi Padaway en esta lucha, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido esta oportunidad y esta dicha, insisto, de tener una activista académica dentro de nuestra organización, y yo creo que eso es bueno. Yo creo que las asociaciones, organizaciones también deben darse esta amplitud de tener ejes académicos dentro también de su trabajo. Es importante porque visibilizar el trabajo de los activismos es complicado. Hoy en día la academia juega un rol fundamental
Entonces, ya tener un espacio, en este caso desde la antropología, desde que la academia nos haga espacios para hacer estas charlas de sensibilización a los futuros estudiantes al salir a la calle, yo creo que es importante, porque esos futuros profesionales que hoy día van a hacer un cambio y una mirada más amplia de una realidad que, si bien entendemos que las letras y el estudio es importante, si usted no conoce el territorio desde la salida a terreno, no sirve de nada. Y hoy que las universidades entiendan la importancia de esto y que nos dejen ingresar en momentos puntuales y que causemos que de 40 estudiantes, 2 se enamoren del activismo, estamos por bien pagados. Hemos cumplido a cabalidad la meta, ¿no? Y esto parte de un trabajo constante de años, eh, de emplazar también desde la universidad, a la prensa, al mismo gobierno, aún así el temor de quedar sin trabajo, porque también hay que ponerse en la otra vereda, ¿no? Hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde se me amenaza también de una manera más sutil, pero hay una amenaza, ¿no? Y cómo no hacer que este activismo también afecte a otros dentro de mi realidad o cómo sacarla a la luz de una manera más discreta, pero a la vez empujando a ser una fuente de discusión para estos temas, ¿no? Y desde ahí también, el desde los libros, desde los mismos proyectos que los académicos van construyendo, y aparte que estos procesos nosotros podamos eh, surgir en conjunto, ¿no? Em, Creo que un hito importante y, no, y muy relevante fue justamente en proceso de pandemia, cuando a través de la academia, en este caso de la Universidad de Chile, se nos permitió sistematizar eh, un, un, un problema de migración que pasaba muy fuerte, y este fue reconocido también como es importante para los organismos internacionales como la ONU, eh, como la SJM y más. Entonces yo creo que desde ahí parte que la academia ha sido un apoyo fundamental. Gracias, Lorena. Qué importante, ¿no? Tener esa sensibilidad, el rol de que tenemos los profesores, los que ocupamos el espacio del aula, de conectar con esos activismos, de llamar, de pedirles que aprender con ellos. Em, Tú nos das un ejemplo ahí muy concreto, y además de la credibilidad que tiene la academia para poder interpelar otros espacios de poder. Muchas gracias, Lorena. Carolina. Sí, bueno, coincido plenamente, ¿no? Con Karen y con Lorena. Y quería agregar, para no repetir, digamos, las mismas ideas, la, mm, el desafío que representa esta vinculación para la academia, que es un enorme desafío, además en un contexto de una academia súper neoliberalizada, donde se nos exigen altos niveles de productividad, de publicaciones en revistas científicas, en el fondo que toda esa exigencia que nos pone la universidad va absolutamente en línea contraria a poder desplegar, desarrollar, ¿no? Estas redes, estos vínculos, esta participación con organizaciones, porque eso no pesa. Finalmente, las evaluaciones que nos hacen no pesa. Entonces, significa tomar tiempo de otros lugares, significa muchas veces tener menor nivel de productividad que colegas, y entonces también en nuestras propias carreras académicas eso tiene un impacto, ¿no? Y muchas veces para la academia y para quienes nos evalúan es un impacto negativo. Entonces hay que, hay que ser muy corajudas, ¿no? Para seguir manteniéndose en esa línea, seguir apostando, creyendo en esa vinculación, siendo que eso puede tener un costo como alto también en nuestras carreras. Entonces creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con la organización hoy día y hacia dónde van las universidades y la academia como carrera, como institución, ¿no? Ahora, por otro lado, también se nos pide con todos estos indicadores de excelencia, productividad, un montón de cosas, lo que se llama, ¿no? Vinculación con el medio.
y que también es ahí un poco una caja Pandora de que se está articulando de alguna manera. A mí me parece súper interesante algunas líneas ahí de trabajo y de apuestas y de propuestas que tienen que ver, porque es interesante porque permitiría, no quiere decir que hoy día, pero permitiría poner en valor, ¿no? Esa vinculación con el medio. Pero es complejo porque en el fondo, si uno se toma en serio esa vinculación, si uno se toma en serio la cooperación, la co-construcción de conocimiento, es también una forma de cuestionar el saber, ¿no? propio de la academia, el saber, ese saber occidental, positivista, pero ya no solamente positivista, ¿no? Pero bueno, se arrastra ahí una herencia importante. Pero hay un saber clásico, ¿no? Que es con el que podemos publicar, que es con el que podemos ganar proyectos, donde está instalada ideas de verdad, ideas de hacer ciencia, ideas de conocimiento, donde radica el conocimiento finalmente en los académicos y las académicas. Entonces, cuando, de nuevo, si nos tomamos en serio esa vinculación, significa poner en suspenso, cuestionar, problematizar esa forma de saber que está en el corazón de la academia actual. Entonces, yo no sé hasta qué punto, si avanzamos por esa línea, es como un disparo en los pies, ¿no? Porque después, bueno, ¿cómo hacemos para combinar las dos cosas, ¿no? Porque estamos dispuestos a aprender con las comunidades, no solamente con los activismos, con las comunidades indígenas, con las comunidades, pucha, todo lo que pasa en nuestros territorios, ¿no? Y que hay otros saberes, hay otros despliegues de conocimiento, otras necesidades. Si queremos construir conocimiento con ellos, significa abrirnos a esas otras formas, ¿no? De conocimiento, de saber, de preguntas, de investigación, en fin. Y después, ¿cómo llevamos eso, ¿no? Toda esa riqueza a las formas de hacer ciencia hoy día es como que es una colisión ahí y que no sé si se está pensando realmente desde la academia en abrir nuevos espacios de conocimiento y de saber. Entonces, al final se transforma en una demanda para las y los académicos, además de todo lo que hacemos, estar vinculados con el medio, porque es importante, pero sin realmente llevar la reflexión a fondo de que eso significa entonces transformar las formas de conocimiento y de saber que estamos desarrollando. Gracias, Carolina. Me dan muchas ganas de continuar apostando por eso, porque la vía que ese reto que tú señalas, de inmediato pareciera que la forma de hacer conocimiento nos pone en la práctica y de articulaciones distintas que nos cambiarían las prioridades, ¿no? Mm. Y ahí lo difícil es em, convencer a estas autoridades respecto a los indicadores de productividad, porque las investigaciones desde y con, ¿no? No en ese espacio requieren crear relaciones de confianza que no son automáticas y que además cuando uno aborda problemáticas que están enfrentando las comunidades, implica también no solamente la publicación del artículo, hay muchísimas otras actividades que tener que realizar. Mm. Y es un enfoque de investigación que siento, y ahí podemos escuchar, que traer a la academia y ojalá sensibilizar a quienes están más arriba tomando las decisiones de cómo nos evalúan y de qué se considera por conocimiento. Tengo una última pregunta, em, y esto ya para cerrar, pensando también en la solidaridad transnacional. Con la red hemos estado en conversaciones con colegas en Argentina ya desde mayo, tratando de apañarnos, ¿no? Sabiendo lo que significa o realmente poniendo en perspectiva qué significa tener un gobierno que cambia completamente las condiciones de juego y que hay un retroceso en términos de los derechos eh, de salud reproductiva, de las restricciones que están hoy día existiendo para estudiar ciertas temáticas, del recorte presupuestario. Y nos estamos haciendo la pregunta de cómo podemos establecer acciones de solidaridad transnacional concretas que nos permitan mantener momentum, que nos permitan hacer algunas grietas en estas nuevas paredes que se están forjando desde la extrema derecha en el caso de Argentina. Y también en el caso muy personal de cómo respondemos a las situaciones que están viviendo colegas en Gaza. De repente tenemos Gaza muy presente, pero también Sudán está viviendo una tremenda genocidio. Y si uno comienza a escarbar un poco más en otras latitudes, más allá
quizás de Latinoamérica los problemas son múltiples. Entonces les queremos preguntar, en sus contextos, considerando los movimientos sociales con los cuales ustedes trabajan, ¿cómo visualizan las posibilidades de articular proyectos de solidaridades transnacionales que puedan resistir estas violencias de Estado? Sé que es una pregunta difícil, eh, pero me encantaría escucharles qué, qué percepciones, qué intuiciones tienen y probablemente cómo lo han vivido ustedes. Lorena, ¿podemos Y partir? es complicado porque, a ver, si bien nos podemos, o sea, nos podemos reunir bajo videollamada, ¿cierto? Para compartir opiniones. Chile tiene una particularidad, y eso lo he sentido desde que llegué. Las noticias internacionales son importantes cuando es algo que pasa al instante y se publica por una semana y ya. Pero después la memoria queda ahí, ¿cierto? Y no se habla de más cosas internacionales. Son como muy de casa, ¿no? Todo lo que pasa aquí me importa, lo que pasa afuera no me importa, excepto que sea hecho puntuales. Y sí, efectivamente, como dices tú, vemos cómo están siendo las mujeres vulneradas en estos contextos, especialmente en el caso de la migración, los bombardeos, ¿cierto? Estos países que quieren poder el uno con el otro. Desde el activismo, al menos nosotros, nos hemos unido a otras organizaciones poco convencionales, como Palestina en este caso, y se sale a apoyar, por ejemplo, esta marcha y solidarizamos. Pero también cómo somos capaces em, de visibilizar también lo que les pasa a ellos dentro de nuestros propios espacios, como nuestras redes sociales, cómo vinculamos en reuniones también con toda esta problemática y, y cómo somos capaces de dar un aporte, ¿no? ¿Qué haríamos si estuviéramos en el lugar de? Si tuviéramos que hacer campañas hablando desde lo más chiquitito, que parece no importar, pero que hoy día para ellos es algo importante o muy grande, ¿no? Y cómo de una u otra forma, nuevamente, al borrarse esto como del espacio-tiempo, se olvida que las migraciones, en el caso de las mujeres, hoy día están siendo muy violentadas. Todos los países, hablamos desde Argentina, Ecuador, que está pasando por procesos muy complicados, pero nuevamente y Bolivia, ¿cierto? Y cómo no, estas mujeres se reúnen en estos espacios para, desde su cultura también, mostrar qué es lo que ellas están haciendo para combatir y cómo de una u otra forma estas ideas se vuelven a duplicar acá y las formalizamos a través de proyectos chiquititos y ayudamos a las mujeres que ya tenemos acá para hacer un cambio, ¿no? Entonces, a la final, esta conversación que puede ser amena, de ver tu sufrimiento, cómo lo lograste, también me puede emplazar ideas para replicarlas dentro del espacio que yo me encuentro y poder aportar. Y de esa forma también decir, miren, no sé, gracias a un proyecto que las compañeras lo están ejecutando en Colombia, nosotros lo traspasamos a Chile y hoy día le vamos a dar otra bajada y desde ahí parte, ¿no? Y eso hace parte de un cambio y un proceso también, ¿no? Pero además es complejo porque también vemos efectivamente un gobierno que de una u otra forma trata de cortar este trabajo constante y se nos criminaliza nuevamente, ¿cierto? Por estos apoyos, especialmente en las personas por paso no habilitado, culpando a las organizaciones o a estos grupos, ¿cierto? De seguir en esta insistencia por regularizar, y esto es algo cómico y a la vez doloroso, ¿no? De regularizar este caos que se provoca en el Estado, ¿no? Sin entender hoy día que sería como lo más práctico si hablamos en términos que siempre habla el Estado, económicos. Al tener personas regularizadas, vas a poder tener ingresos, van a poder pagar un IVA, que así no estén regularizadas lo pagan, y puedes ayudar, ¿no? Entonces también es insisto, una lucha constante de mis derechos, también de cómo defiendo los derechos de otros, y eso también es resistencia, pero así, a su vez, cómo genero proyectos de vinculación que vayan asociados a las penurias, por decir, de otros países, pero que aquí también se ven, en manera micro, pero también se ven. Y cómo estas nacionalidades en conjunto arman una fuerza de poder en medio del dolor y se surge una práctica de cambio en el tiempo. Entonces, eh, es complicado porque si bien estamos como en estratos distintos,
de diferentes golpes de Estado, porque eso es lo que vienen a hacer de una u otra forma. Se van uniendo estas cabezas para transformar en un espacio que no es nuestro, que eso también, ¿no? En un estilo de vida que tampoco es nuestro, pero tratamos de sobrevivir a lo que tenemos como bombardaje de tantas leyes, pero tratamos de una u otra forma de sacar a estas mujeres adelante, porque trabajamos mucho con mujeres, ¿no? A estos espacios. Eso. Gracias, Lorena. Carolina. Sí, yo creo que, bueno, se han mencionado hartas cosas y Karin planteaba al principio, ¿no? La experiencia de los movimientos feministas en los 80. Yo creo que en términos de solidaridad internacional en América Latina y en el Cono Sur tenemos un montón de experiencias súper interesantes. La experiencia de solidaridad internacional con Chile, ¿no? De todos los exiliados que estaban fuera. También uno piensa todo el movimiento indígena que hubo en los 90, que fue un trabajo en toda América Latina de conexión, de red, de trabajo solidario, ¿no? Internacional. Entonces, creo que también tenemos que mirar nuestras propias experiencias porque da cuenta de las especificidades propias de América Latina, ¿no? De cómo hemos venido haciendo las cosas y creo que ahí hay una fuente enorme de conocimiento. Ahora, cómo avanzar, digamos, hacia adelante. Yo creo que, bueno, se me viene a la cabeza quizás algo que es como lo básico, ¿no? Como el piso, y que es poder difundir, divulgar la información que existe, de que estemos todos en conocimiento, pero bueno, sabemos que por los medios de comunicación las cosas no se saben. Entonces, bueno, la articulación y la difusión de lo que está pasando me parece que es fundamental en términos como de construir esa solidaridad, ¿no? De nuevo, porque necesitamos saber en qué estamos, cómo estamos. Y eso también, la consecuencia de eso es que al tener ese conocimiento, bueno, podemos entender de que lo que pasa en un lugar puede pasar en otro lugar también, ¿no? Entonces, no son casos aislados, y hoy día lo vemos en un mundo internacional, toda la fuerza que vienen adquiriendo las ultraderechas están también súper conectadas, ¿no? Lo que pasa con Vox, lo que pasa en Argentina, en fin, pero también tenemos que entender lo específico de cada uno de los contextos, ¿no? O sea, aquí están sucediendo cosas brutales y discursos, ¿no? Uno, bueno, revisa los discursos de la extrema derecha y hay muchísimas similitudes, pero también hay particularidades, ¿no? Y entonces tenemos que también entender esas particularidades. Para todo eso necesitamos conversar entre los distintos, desde cada uno de los lugares y entre todos. Ahora, ¿cuál es el aporte de específicamente el movimiento feminista y las discusiones que hemos venido dando, ¿no? Y cómo desde ahí podemos aportar a la solidaridad internacional o pensar una solidaridad internacional en este tema en específico, pensando de nuevo, ¿no? En qué es lo que vamos aprendiendo de estas conversaciones, de esta difusión, de esta construcción conjunta de conocimiento, es que todos estos movimientos, digamos, o sea, de ultraderecha tienen efectos en toda la sociedad. Las mujeres somos parte de una transformación que se está tratando de instalar, que tiene que ver con una visión de Estado, tiene que ver con una visión de mercado, ¿no? Y que es mucho más grande. Entonces tenemos que estar mucho más alerta y ahí también vincularnos con los otros movimientos, ¿no? Con las otras demandas, con las otras temáticas, porque solas no se avanza, ¿no? O sea, hay que avanzar en conjunto en todas las demandas que con la migración, ¿no? Bueno, ahí el trabajo de las organizaciones de Lorena es fundamental, cómo se articula eso con una demanda de género, con una demanda de las comunidades indígenas, con una demanda hacia las políticas públicas, hacia el Estado, que cada vez retrocede más. Entonces, creo que es central pensarlo en términos un poco más amplios, manteniendo también, sí, la reflexión en torno a qué es lo que está pasando con las mujeres y la represión hacia las mujeres, ¿no? Y el cuestionamiento en el fondo a las reivindicaciones que han venido desplegando las mujeres ya hace muchísimos años, es porque, bueno, la igualdad de género incomoda, ¿no? Y la reivindicación y la lucha de las mujeres incomoda no es un sistema todavía, pero en estos discursos, ¿no? Eh, Incomoda porque, bueno, y uno ahí por eso la importancia de vincularlo con las otras discusiones. En una sociedad donde el Estado se reduce a lo más mínimo, bueno, las mujeres van a tener que asumir los cuidados completamente, ¿no? O sea, si es que
educación pública, salud pública, todo lo que significa, ¿no? La construcción de un bienestar social, si es que eso se reduce, bueno, necesitan a las mujeres en la casa, ¿no? Entonces, y necesitan sacarlas del espacio público para poder mantener entonces un sistema en esos términos, ultra liberal, libertario, ¿no? Como, entonces, creo que hay que estar sumamente alerta de cómo todas estas demandas, todas estas violencias están súper relacionadas, ¿no? Y mantenernos ahí unidas y fuertes para resistir, pero también para pensar en cómo le damos vuelta a esto, porque si no, vamos como directo al barranco. Eso. Gracias, Carolina. Karin. Eh, de todas las preguntas, esta fue la que más me costó pensar, porque había como un malestar mío de decir, che, pero si esto es como, lo investigué yo cuando hice la tesis doctoral y hablé de las conexiones transnacionales, lo que significaban los foros alternativos, la década de la mujer, tucu, ahora con las conexiones del activismo del Cono Sur, digo, ¿qué es lo, no? Y creo que lo engancho con dos cosas, una que dijo Lorena y otra Carolina. Tu intervención, Carolina, del anterior, suscribo 100% y pensaba si esa hiperproductividad no es algo que está afectando estas cosas de las relaciones, en este caso las solidaridades transnacionales. Digo, no he podido sumarme nunca a ninguno de los Zoom que propuso la red con las compañeras argentinas. No pude nunca. Y no pude nunca porque está el curso de posgrado, el curso de grado. Lo que dijiste de la vinculación para mí es clave. Y siempre hacemos el mismo chiste. ¿Esto dónde lo ponemos en el CIGEVA? Nosotros tenemos como una plataforma donde tenemos que subir, ¿no? Las cosas. Bueno, el taller de collage que hicimos con las compañeras de Florencio Varela, ¿dónde lo pongo? ¿No? Digo, porque además no ranquea lo mismo un proyecto de vinculación que un proyecto de investigación. Y como decía Carolina, hacer un trabajo de vinculación en profundidad implica cuestionar muchos de los pilares del saber académico universitario tal como se lo entiende. Yo creo que se lo entendía porque ahí vamos a pensar que lo podemos correr. Y la otra cuestión que creo que en algún momento apareció en la intervención de Lorena, de la cuestión del yo, ¿no? Que yo lo asociaba también con otra palabra que apareció, del autocuidado, ¿no? Como que esta hiperproductividad lesiona nuestro autocuidado, pero que necesitamos estar fuerte para armar esas redes, ¿no? De solidaridad y que históricamente, lo dijo Carolina, digo, al menos para América Latina, ha sido clave. Digo, doy un ejemplo tonto. Los exilios latinoamericanos aprendieron a organizarse por el saber que les dieron los exiliados y las exiliadas chilenas, que fueron lamentablemente los primeros que tuvieron que atravesar ese desgarro, ¿no? No sé, no sé, la tribuna del Año Internacional de la Mujer en el año 75, ¿no? Y viene Domitila con su discurso disruptivo y creo que una performance del pensamiento interseccional, y ahí a muchas feministas, ¡pum!, se le empieza a correr un poco el chip de decir, bueno, acá hay una cuestión, hay una dimensión de clase que no estamos contemplando y que debería ser contemplada. Pero bueno, yo me fui por las ramas, pero lo que quiero decir es que me quedé más enganchada en pensar por qué en este mundo de las redes, de la cuestión digital, que tenemos el Zoom, el Meet y no sé qué, no estamos como potenciando y trabajando en esas solidaridades transnacionales, ¿no? Me quedé más pensando al menos desde mi visión, digo,
cómo no le estamos poniendo más power ahí, pero creo que también hay como esto, la hiperproductividad, me parece que esa es una clave, y también porque, bueno, el shock es fuerte, vuelvo a insistir sobre eso, ¿no? Como que eh, estamos frente a un discurso inédito en violencia, y lo digo también pensando en la historia de cada uno de los países del Cono Sur con las dictaduras genocidas. Digo, tenemos el ejemplo de las abuelas y las madres. Me imagino que más difícil que eso no se me ocurre, pero sin embargo no estamos pudiendo todavía como organizar. Y creo que otra clave es lo que decía Carolina, que me parece que es articulando con otros movimientos. Solas me parece que no vamos a ningún lado. Eso. Estaba tomando nota y reflexionando sobre lo que ustedes han compartido. En un contexto que normaliza la violencia, que normaliza los discursos de odio, que normaliza esta hiperproductividad y la eficiencia como variables positivas, como promesas de mejor vida, los feminismos nos invitan a cuestionar y a poner en tensión estas normalizaciones. Y lo que ustedes han compartido acá y las estrategias además que Karin recordaba, la articulación primero de tener este ejercicio de memoria, de entender que tenemos que imaginar, crear, estar en la calle, encontrarnos con otra, los ejemplos concretos que proporcionaba Lorena de lo que está ocurriendo hoy día en las agrupaciones migrantes, estas ollas comunes que generan espacio, y las reflexiones de Carolina de esta necesidad de escuchar y de poner atención también de las tensiones de los proyectos que la universidad, los espacios donde muchas de nosotras trabajamos, reconocen estas actividades, están poniendo prioridades en nosotras. Yo les quiero agradecer de corazón por haber compartido esto, no, hora que hemos estado juntas. Tengo varias preguntas en el chat, pero tenemos una jornada de otras 6 horas que se vienen con otras presentaciones, así que voy a dejar esas preguntas, pero quería em, contarles que sus presentaciones causaron mucho interés a quienes nos están escuchando y agradecerles profundamente por sus reflexiones, por su experiencia y por la generosidad de compartir sus saberes. Y por cierto, por el trabajo que ustedes hacen en sus propios contextos. Con esto cerramos este primer panel inaugural de la segunda conferencia internacional de la Red Feminista de Ciencias Sociales, Solidaridades para Resistir. Nos tomamos un break de 10 minutos y volvemos aquí a las 10:30 para comenzar con el primer panel de presentaciones. Sí, vamos a detener la transmisión por YouTube, pero seguimos conectadas en la sesión de la conferencia interna. Hoy muchísimas gracias.